Bueno, pues es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a Enrique García. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos también, Alejandra, buenos días. Buenos días. Oiga, pues hoy es el Día Mundial del Agua. Uno de los principales objetivos, pues, es difundir el mensaje, sobre todo de concientización para la conservación y sobre todo también el correcto uso del agua en todo el mundo. En materia de agua potable, ¿cómo nos encontramos aquí en Puebla, ingeniero? Y sobre todo saber si hay algunos puntos considerados como rojos. Bueno, sí, por supuesto. El tema del agua es un tema mundial y prácticamente todas las grandes ciudades están en estrés hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Que es mayor la demanda que la disponibilidad de agua apta para el consumo humano. Hay que recordar que Puebla se fundó entre tres ríos, entre el río San Francisco, el río Atoyac y el río Alceseca. Hoy, de esos tres ríos, no son aptos ninguno, el río San Francisco prácticamente no existe, y los otros dos no son aptos para tomar agua de ello. El 70% del agua que tenemos en Puebla la tomamos de pozos, de agua subterránea. Y esto, al seguir creciendo la ciudad, al seguir creciendo la mancha urbana, se impide la filtración de agua, y entonces estamos jugando todo el tiempo un juego perverso, en donde nosotros mismos estamos obstaculizando la recarga de los mantos freáticos, al crecer la ciudad de manera desmedida, al estar llegando casi a Tlisco en algunos lados, al no trabajar la zona de la Malinche, reforestando para que el bosque nos ayude a retener agua y se filtre, y nosotros nos las encontremos de manera subterránea y la bombeamos. Entonces, la verdad es que los problemas son muchos en cuanto a temas de agua, porque me parece que la conciencia general, nosotros como ciudadanos y que también de las autoridades, pues bueno, encontrar nuestra manera de platicar un solo día al año de estos temas, creo que no nos va a ayudar a solucionar todos los problemas que tenemos. Sí, sin duda. Y yo quisiera saber, por cada ciudadano, ¿cuál es la disposición de agua que tenemos hoy en la ciudad de Puebla en concreto? Y bueno, pues también hay a veces muchas quejas de, es que llega el agua, pero llega también de mala calidad, ¿no? Que ese también es otro tema. Sí, claro. La propuesta es que al menos las personas cuenten con 200 litros diarios. Con esos 200 litros la gente pueda bañarse, lavar los trastes, lavar su ropa. Entonces, si se hace el análisis de esa cantidad de agua para los habitantes hoy de Puebla, la verdad es que sería imposible surtir hoy a todos los ciudadanos de Puebla. Por eso se utilizan los tandeos, por eso hay zonas y colonias que tienen 1 o 2 horas al día agua y la tienen que almacenar. Puebla tradicionalmente es un lugar de cisternas. Cuando hablaban el año pasado del tema de Monterrey, pues bueno, ellos estaban acostumbrados a que el agua les llegara directamente de la red. Si nosotros nos comparamos con Monterrey y con este sobreestrés hídrico que sufrió, pues bueno, nosotros estaríamos en un problema de ese tipo desde los años 90, porque en Puebla prácticamente toda la gente que tiene la posibilidad ha construido una cisterna para almacenar agua, porque sabe que en Puebla hay tandeos y que en Puebla se surte por horas el agua. Ahora, el agua que estamos hoy extrayendo, mucha de esa es agua sulfurosa que está tratada por la concesionaria o mediante ablandamiento del agua, y ese es el agua que estamos ya utilizando para consumo humano, porque no es que se agote el agua, porque no me gusta, es que se va a acabar el agua va a continuar porque hay la misma cantidad de agua desde que el mundo es mundo. Lo que hemos hecho es contaminarla y hacerla incompatible para su uso humano. Ya hablábamos de los ríos, hablamos de que no estamos recargando los mantos férticos y hoy estamos utilizando las aguas sulfurosas de la ciudad para surtir. Y entonces eso, pues bueno, nos habla de la calidad del agua que estamos utilizando, porque los manantiales los desperdiciamos, muchos de ellos ya no surgen. Los manantiales se recargan a través de las zonas de los volcanes, a través de la zona de la Malinche, y es agua que viene escurriendo y que brotaba prácticamente, pero no tuvimos la responsabilidad de utilizarla y procurar que se siguiera utilizando. Simplemente la utilizamos, la desechamos ya contaminada, la mandamos a los ríos y entonces nadie más la puede utilizar.
Es correcto. Estamos platicando con el presidente de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Enrique García. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de las zonas aquí en Puebla capital, por ejemplo, en donde hace falta más agua, en donde falta más agua? En las colonias del sur, son las más afectadas por la falta de agua. Insisto, recordar que esta ciudad vive prácticamente en estrés hídrico, que durante el gobierno de Manuel Bartlett fue que se utilizó agua de Nealtican para traer, para suplir el abastecimiento que hoy se intenta con la perforación de más pozos, y que en algún momento hubo la idea incluso de traer agua de Ciudad Cerdán y de la zona de Libres. Que eso obviamente a esas poblaciones cada vez va a ser más difícil tomar agua de un sitio para llevárselo a otro, porque bueno, cada quien quisiera aprovechar sus propios recursos. Entonces, recordar que el uso del agua, por ejemplo, el 70% se utiliza en cuestiones agrícolas, y yo no entendería decir, bueno, pues es que los alimentos es lo más importante. Sí es lo más importante, pero también se utiliza agua rodada. Cualquiera que haya caminado por la zona de Cholula, de Calpan, hacia Nealtican, saben que se utiliza agua rodada. Quiero decir que hay una pérdida muy importante de líquido al estar el agua sobre canales de tierra, en donde se absorbe, donde no llega precisamente a las plantas, en donde lo que tendría que hacerse es tecnificar para que esa agua la podamos utilizar de manera consciente en los centros urbanos. ¿Y cuál sería la reflexión hoy en el Día Mundial del Agua? Desde hace muchos años inició una campaña del cuidado, ¿no? De tener en la regadera una cubeta para reutilizar el agua a la hora de, no sé, regar las plantas, en fin. Pero creo que poco o muy pocas personas lo hacen, o hacen esa conciencia incluso de revisar las tuberías cuando hay alguna fuga, ¿no? Pero que es importante cuidar el agua. Sí, a mí el ejercicio que les gustaría plantear es que imaginemos que tenemos una sola dotación de agua al año. Quiero decir, que imaginemos que nuestra cisterna no nos van a llenar una vez al año, que tenemos 8 o 10 metros cúbicos. ¿Qué tendríamos que hacer para poder sobrevivir con esos 8 o 10 metros cúbicos? Tendríamos que utilizarlo de manera consciente, tendríamos que tratar el agua que nosotros estamos utilizando y tratarla a tal grado que vuelva a ser para consumo humano. Y eso se puede. El planteamiento ahorita en el Día Internacional es cómo están funcionando nuestras plantas de tratamiento. ¿Tenemos plantas de tratamiento en Puebla? Sí, las tenemos desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo están funcionando? En realidad nos están ayudando a mitigar el daño que hacemos. Entonces, en este ejercicio que hacemos, ¿cómo le haría yo para vivir con 8 o 10 metros cúbicos durante un año? Y entonces uno en ese pequeño ejercicio se da cuenta que esos 8 o 10 metros cúbicos me los puedo acabar en mediodía y vivir sin agua el resto del año, o bien puedo reutilizarla, puedo tener un pozo de absorción. ¿Cómo le haría para limpiar el agua después de bañarme? No solo para que tenga mi cubeta y la ponga yo en el jardín, sino cómo lo volvería apta de nuevo para el consumo humano. Y entonces en ese pequeño ejercicio y solucionando ese problema, tendríamos más conciencia de lo que tenemos que hacer como sociedad para no vivir en constante estrés hídrico. Nos acabamos cada año más del 85% de la disponibilidad de agua que tenemos. Quiere decir que en el momento que nos sobrepasemos, pues vamos a acabar simplemente con una escasez de agua muy perjudicial para la sociedad. Exactamente, hay que concientizarnos todos en torno a el uso del agua. Pues, ingeniero Enrique García, muchísimas gracias por estar esta mañana en Tribuna Matutina. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre quedo a la orden y ojalá que sea útil el día de reflexión sobre temas de agua. Así será. Sin duda. Gracias. Muy bien. Hasta luego, Leonardo, Alejandra. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Pues